Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Yo creo que la otra noticia es este cambio de Rajoy, cambio que a lo mejor no, internamente no es ningún cambio, y él siempre lo ha pensado, pero que por primera vez ha defendido la creación de eurobonos, ¿no? O dicho de otra forma, ha pasado a decir que España tenía que hacer reformas, sin hacerlas, pero decir que España tenía que hacer reformas, que tenía que hacer reformas, y que al final pues los mercados confiarían en España, a decir que quien tiene que pagarnos la fiesta es Alemania, que tenemos que tener unos bonos en donde mezclemos el riesgo de España con el riesgo de Alemania, con lo que los alemanes paguen más, los españoles paguemos menos, y que nos presten porque confían en Alemania y no en España. Y que nos presten sobre todo y que no nos dejen caer, porque si caemos nosotros, caen ellos. Ahí las declaraciones de Cristóbal Montoro en tono amenazante diciendo, ojo, que si caemos España e Italia, toda la Unión Europea tiene un gran problema, porque España e Italia suman el 30% del PIB de la Unión Europea, cuando Irlanda, Portugal y Grecia, con todo el daño que le han hecho a la Unión Europea, solo suman el 6% del PIB. Yo creo que ahí están tirando y están amenazando con la esperanza de que finalmente Angela Merkel pues vea cuáles son las consecuencias de no seguir prestándonos el dinero, pero ya sea a través de eurobonos o rescate, nos van a exigir reformas muy duras, y van a ser reformas duras para todos los españoles, no para vivir mejor, y sí para pagar toda la fiesta que hemos vivido durante todos estos años pasados. Uy, Susana, pero creo que la amenaza gorda, esa ha sido una amenaza, pero la amenaza gorda ha sido la amenaza de Montoro, de esto de, yo creo que querrán cobrar, ¿no? Yo creo que quieren cobrar, ¿no? Si quieren cobrar ya puede ir soltando la pasta. O sea, si quieres cobrar, pues déjame más dinero ahora que yo dentro de unas cuantas décadas te pago. El problema es que España, para salir adelante y reformar de verdad todo este chiringuito que tenemos montado, tiene que tomar decisiones de gran calado. Las reformas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy desde que tomó posesión del cargo están bien, pero no son suficientes, son muy pequeñitas, porque hay que recordar que el 70% del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, se lo llevan las pensiones, se lo llevan las prestaciones por desempleo, las transferencias a las comunidades autónomas y también el pago de los intereses de la deuda. Lo que ha tocado los ajustes en sanidad, los ajustes en educación, el recortar un poquito a las primas de las energías renovables, otro poquito a las subvenciones a los sindicatos, a la patronal, eso es el chocolate del loro. Realmente tienes que tomar decisiones de estructura del Estado si quieres cambiar. Lo que pasa que para eso necesitas valentía. Necesitas coraje, y yo ahí no lo veo. Es como si tú en tu casa dices, vale, tenemos muchos menos ingresos, que es lo que le pasa a España debido a la recesión económica, no ingresos ni por el consumo, ni por el empleo, ni por los impuestos, y ahora necesita recortar el gasto. Está muy bien con decir, quito al niño de las clases extraescolares de inglés, ya no salimos a comer los domingos, pero necesitas ya tomar grandes decisiones como, ¿queremos colegio privado o colegio público? ¿Queremos hipoteca o casa de alquiler? No basta con gastar menos en gasolina, habrá que decidir si eliminamos el coche. En otras palabras, lo que está intentando el gobierno es seguir haciendo lo mismo, pero gastando un poquito menos. Y eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Eso es una huida hacia adelante. Un gobierno valiente, un político valiente, hubiese salido el primer día y hubiese dicho, miren, esto que hemos prometido y que la clase política ha estado prometiendo durante mucho tiempo, es un imposible. Esto no se puede conseguir, y además se ha intentado ya en otros países anteriormente y no ha funcionado de esta forma. Primero hay que ser muy productivo, y cuando ya seas muy productivo uno te puede plantear gastar en esto o en lo otro, pero no podemos plantear gastar en un montón de cosas sin primero ser muy productivo. Con lo cual lo que tenemos que hacer es cambiar esto y no recortar horizontalmente y seguir haciendo de todo, gastando en todo, pero un poquitín menos, sino que hay cosas, hay partidas muy grandes que es que ya no vamos a seguir gastando en ellas. Pero como Rajoy no se atreve a decir algo así, y parece que en su equipo no tiene nadie valiente que salga a decirlo, pues ahí seguimos, haciéndolo todo, gastando muchísimo y recortando con tijerilla de uñas por aquí y por allá. Una de las cosas que hace que España se sangre es la triple administración que tenemos, la administración central, la autonómica y también la local, pero yo diría una cuádruple, porque tenemos la casta política, tenemos 450.000 políticos en nuestro país.
país, entre ministros, consejeros, concejales, directores generales. Es una auténtica barbaridad que no podemos soportar. El otro día el alcalde de Getafe, Juan Soler, dijo que solo en Madrid hay 139 diputados, solo en Madrid, y él dijo que sobraba el 30%. Yo creo que sobrarían todavía mucho más, con lo que conlleva eso de coches oficiales, de dietas, y eso es realmente productivo, porque yo estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones ayer del presidente de Mercadona, del señor Roig, diciendo, a ver, todos los españoles nos tenemos que poner a trabajar, hay que ser mucho más productivos, y como no tenemos la moneda para devaluarnos, tenemos que devaluarnos en salarios y ser más productivos, más competitivos con el exterior. Pero los políticos... Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser productivo un país donde 15 millones de personas mal contados mantienen a 8 millones de pensionistas, a 3 millones y pico de funcionarios, a cerca de 6 millones de parados? O sea, si es que no es posible. O sea, no es posible. Es que el peso que tienen los sectores productivos de este país a sus espaldas no se puede mantener. Y hay algo que quizás sea aún más grave, y es que cuando los sectores que están chupando, y realmente chupando de la clase productiva, meten la pata y ocurren cosas como lo que ha ocurrido con Bankia, la solución aquí parece ser no dirigirse a los responsables, sino dirigirse al conjunto de la ciudadanía que aún es productiva y decirle, pues mira, ahora también vas a pagar por todo esto que tú no has hecho. Pero no te preocupes, que te lo devolveremos. Sí. Pero no te preocupes, que en el fondo no estás pagando, porque nos lo pagamos a nosotros mismos y cosas así, ¿no? Teorías de este tipo. Yo creo que la verdad es que es lamentable. Lo que está ocurriendo con Bankia es un fraude, pero vamos, de un calibre que asombraría a cualquiera que entendiera lo que está pasando, porque es que lo que está pasando es que estos señores han estado dirigiendo ese banco público, tienen un agujero monumental, han ofrecido una serie de bonos que pagaban un interés elevadísimo porque el riesgo era elevadísimo, y cuando se ve que eso no sale, vamos, de ningún modo adelante, entonces en vez de coger a todos los que han arriesgado, es decir, a la gente más directamente responsable, y decirle, oye, mira, pues no salió, lo intentaste hacerte de oro con esto, no ha salido, pues ustedes y los que eran dueños y demás, pues ahora vamos a recomponer la situación, y los que eran bonistas pasan a ser acreedores, pasan a ser accionistas, los que eran accionistas lo pierden todo, etcétera. Pues no, que es lo que sería en cualquier empresa normal. Pues no, lo que se dice es, pues bien, ahora nos dirigimos al resto de la ciudadanía que no tiene nada que ver, y ellos que paguen 19.000 millones. Bueno, yo creo que esto es realmente intolerable, ¿eh? Yo vi ayer las imágenes del viaje del rey a Brasil, en que de pronto iban todos informales, y de pronto aparece Botín. Ayer decía John Muller que recordaba al Chapulín Colorado, ¿no? A mí me recordó uno de los demonietes que acompañan a Satanás en El Maestro y Margarita de Bulgakov, ¿no? O sea, parecía que venía de hacer su gira por el infierno, y entonces llegaba y por supuesto podía acercarse así a saludar al rey y todo lo demás, ¿no? En fin. Y como estas, pues hay algunas verdaderas... Eso desde luego es toda una manifestación de principios, en este sentido, mostrando por qué se toman ciertas decisiones en este país y por qué suceden una serie de cosas en este país. Pero claro, cuando uno ve a Gorigolzarri diciendo, pues me voy, pues deme usted tanto dinero porque así el año que viene doy yo beneficios. Claro, y a mí también si me lo dan. O sea, es que cualquiera de nosotros, si nos dan ese dinero, damos beneficios. O sea, es algo verdaderamente, pero de un descaro impresionante. Claro, a mí me hace gracia que en medio de esa situación, que además se tolera por parte de los poderes públicos, encantados por otro lado, porque ellos forman parte también de otra casta privilegiada, se pretenda que todo esto lo pague Alemania. O sea, es una de esas cosas que tú dices, pero bueno, ¿usted qué cree? ¿Que es el octavo ejército británico a inicios del año 45 pensando que Alemania va a pagar todos los gastos? Es que incluso se les pone como si fueran los malos de la película. Sí, además son los malos, sí. Los hombres de negro que van a venir aquí a cobrar su dinero. Insolidarios. Sí. Pero no, es que claro, gente que trabaja, que ahorra, que es ordenada y tal, es mala gente. O sea, yo estoy convencido que hay millones de personas en este país que tienen que pensar que es mala gente. O sea, gente que dedica tanto tiempo a trabajar, a esforzarse, a hacer las cosas bien, que cuando ven que algo no va mal, lo corrigen en vez de continuar en esa dirección, etcétera. Y encima un Estado federal, nada, gente de la que no te puedes fiar.
Es que durante unos años yo creo que hemos vivido muy bien los españoles, porque le hemos dado la máquina del crédito y hemos vivido absolutamente como si fuéramos ricos, diciendo, bueno, a ver, podemos coger el dinero de nuestros vecinos europeos. Muchos de nuestros vecinos europeos han puesto aquí inversiones, han comprado vivienda y han disfrutado del sol y del turismo. El trabajo lo han puesto los inmigrantes que han venido del norte de África o han venido de Sudamérica. Y los españoles durante años hemos vivido poniendo simplemente el sol y el suelo. Bueno, y nos ha funcionado. Algunos trabajando mucho. Algunos hemos trabajado entre otras mucho, cosas para mantener los servicios de los inmigrantes. Hay otros que Además, y hemos dejado crecer una burbuja, nos hemos endeudado todos, administración central, familias, empresas, porque usted recuerda algunas grandes empresas con estas ansias de internacionalizarse, de estar en unos sectores, en otros sectores, hemos visto auténticas barbaridades, como se metía Sacira en Rexol, Acciona en Iberdrola, no, ACS en Iberdrola era, Acciona en Endesa, porque había que diversificar y había que pedir créditos. ¿Y a quién se pedía los créditos? A los bancos, a las cajas de ahorros, sí. Nacionales, entendiendo por Nación Cataluña. Una auténtica, y desde las grandes empresas hasta las promotoras, las inmobiliarias, las constructoras, todo. Había que crear, que crecer, que construir aeropuertos, que unir redes. todas las capitales de provincia con tren de alta velocidad. Es que uno no era alcalde y un alcalde decente si no tenía un aeropuerto a su lado. Y cuando uno decía que eso era una locura, decían que estabas en contra del progreso. Claro. Que estabas en contra del progreso porque decías que era una locura invertir en un tren de alta velocidad para unir las capitales de provincia. Encima, la manera y la verborrea con que se acometía esto, que por supuesto pagábamos los contribuyentes y no los políticos, a veces era impresionante. Por ejemplo, yo recuerdo un imbécil integral que ha arruinado una región española y que hoy, por ejemplo, estaba hablando en el Congreso, aunque debería estar en prisión, que en un momento determinado, oponiéndose al trasvase de un río que pasa por 5 regiones españolas, es decir, que obviamente no es suyo, decía que la solución no era llevar agua donde había progreso, sino progreso a donde había agua. Y entonces tú dices, ¿quién ha sido el melón que le ha escrito semejante idiotez a este mostrenco? Pero claro, la frase queda de maravilla. Es decir, tú en un momento determinado sales y dices, la solución no es llevar agua donde hay progreso, sino progreso a donde hay agua. Pero es que en eso se ha chúpate convertido esa, la María política, Manuela. César, en eso se ha convertido la política, en juegos de palabras, en decir que se no hacen van a cosas venir que no los se hombres hacen. de negro. Y eso es lo triste, esa es la política española. Esa es la política española en ese momento. Bueno, pero eso tiene unos costes enormes en los que además los que pagan siempre son los mismos. Porque claro, estamos hablando de la historia de la inmigración. Efectivamente, la inmigración, puestos a recibir inmigración, aquí nadie pensó en recibir científicos del este de Europa, como han hecho en otras naciones europeas. O sea, aquí interesaba gente sin instrucción, dispuesta a trabajos serviles, que luego, por otro lado, tampoco han pagado impuestos en muchos casos. Es decir, y entonces uno dice, bueno, pero esa gente generaba unos gastos considerables, no solo por las remesas de dinero que enviaban fuera de España, que en algún momento han podido ser hasta el 10% del Producto Interior Bruto, sino por el sistema sanitario. Es igual, si eso no lo pagan las castas privilegiadas en este país. Eso lo pagan los sectores productivos que en un momento determinado tienen que pagarse una medicina privada aparte de la pública, porque es que es posible que lleguen a la privada y se encuentren a todos estos ocupándola. O sea, Perdona, la pública César, además de la pública. Además. No en esa parte, la verdad es además. No, además. Sí, cuando digo aparte quiero decir además. Pero con la educación pasa lo mismo. Y con la educación, Además por supuesto. además eso, porque en el caso de la educación se da la circunstancia de que las becas las ha copado la gente de fuera. Bueno, que en muchos casos, como además cobra en negro, ni tributa, pero se queda con las becas, las ayudas de comedor, etcétera. O sea, lo de este país es algo que no tiene paralelo en el mundo racional. Ahora que habla usted de este país, resulta que ha empezado la selectividad justo ayer, empezó en Asturias, hoy Madrid, y bueno, van a seguir los chicos examinándose hasta el próximo 19, creo que son los de Andalucía los últimos que terminan. Y en muchos de los periódicos lo que se ve es que va a ser la selectividad más dura, porque para conseguir beca uno va a tener que conseguir un 5,5 de nota. Pero si eso, eso es una tomadura de pelo. Un tío que saca un 5,5 no se merece una beca. Punto pues es final. La selectividad más dura. Diga Bert lo que quiera, los sindicatos, los rectores, la Unión de Estudiantes y el Chapulín Colorado. Es que estas les regalaban. O sea, así de claro. Es decir, en ningún país que se precie se le puede dar una beca a un señor que saca un 5,5. Y más tal y como se califica en este país, que el 5,5 seguramente será un 3.
Ya está, o sea, así de claro. Y si se quieren tirar recursos públicos, pues ala, y como los rectores no responden ante nadie, pues venga, Pues adelante con los faroles. que tenemos una universidad totalmente mediocre. Uy, mediocre, ojalá llegáramos a mediocres. Ojalá llegáramos a mediocres. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, lo que comentábamos, parece que se va gestando un rescate sin intervención, es decir, un rescate por la puerta de atrás que no genere un estigma para el gobierno de Mariano Rajoy. Y esto es lo que recogen, una de las noticias que recogen los periódicos. Expansión, el G7 dice que ayudará a España. Y 5 días, el G7 cooperará en resolver las crisis de España y Grecia. Es decir, parece que incluso si gana Syriza, que ya ha dicho que no quiere pagar nada, no se puede dejar caer a Grecia, ni se puede dejar que Grecia salga del euro. Eso sería pues premiar ya la absoluta irresponsabilidad y que a partir de aquí pues nada, que vayan pasando los políticos ante Merkel y que vayan cobrando. ¿Nos salvamos todos o nos hundimos todos? ¿No? Ese parece ser el lema. Y bueno, yo lo que creo que esto lo que lleva es a una Europa de la irresponsabilidad, y ese es el gran problema. Yo creo que más allá de los problemas financieros, que es un problema muy serio, más allá del problema laboral, que es otro problema terrible, el problema es un problema de la irresponsabilidad. Es decir, aquí ha triunfado una cultura de la irresponsabilidad en la que al final el que uno haya hecho las cosas bien o mal da igual, porque al final este juego de trilería, de cogemos de aquí y de allá y a la clase media al final siempre le enchufamos otra vez más impuestos y repartimos, ya sea de la clase media alemana para traer a los irresponsables españoles que se han gastado más de la cuenta, o de las personas productivas que siguen trabajando en España, que se les quita para que políticos y demás clases privilegiadas sigan viviendo con un tren similar al que tenían, ¿no? Y ese yo creo que es el gran problema, la irresponsabilidad y la cultura de la irresponsabilidad. No solo el G7, sino que también parece que el BCE vuelve a acudir al rescate, expansión. Recordemos que es un titular para mañana. El BCE podría aprobar hoy medidas para dar liquidez a la banca. Y luego, pues claro, Rajoy, viendo que puede ser rescatado sin problemas, sin que vengan los hombres de negro, pues pide dinero. 5 días, Rajoy reclama una unión fiscal y financiera en la que se introduzcan los eurobonos. Pues eso, pues fantástico, sí. Que podamos emitir todos deuda, pero eso sí, que la pague llegado el momento Alemania. Y serían los eurobobos entonces los alemanes si aceptan esto, ¿no? Porque... Claro, pero de nuestro lado está el chantaje, ¿no? Que es, vamos, a mí me sorprende el descaro con el que mucha gente lo dice. Dice, pues si no nos quieren dar su dinero, les amenazamos con quebrar. Es decir, sí, pero además de esto, ya no quiero contar los que encima lo legitiman. Sí, claro, pero lo dicen legitimándolo, lo cual... Es decir, que no podemos permitir esta intromisión en nuestra soberanía. Lo dice gente que sería bueno que tuviera alguna soberanía sobre 2 dedos de frente. Pero unas cosas verdaderamente terroríficas. Y luego el pues como nos intervengan, nos vamos a reír todos mucho. Pero que no, se le va a llamar como quiera, pero no intervención. Bueno, no utilice la palabra maldita. Muy bien. Los impuestos lo vamos a ver, si ya en este momento el impuesto sobre la renta pues está en los niveles más elevados de Europa. Confiscatorio totalmente. Es confiscatorio, pero se mire como se mire. Y bueno, estos días pasados yo estaba fuera de España, pero desde fuera de España leían las declaraciones de Montoro en la prensa internacional diciendo que los impuestos en España son bajos. Miren, y fuera de España se quedaban asombrados porque ya todo el mundo sabe que los impuestos en España son elevadísimos. Y este hombre seguía diciendo que los impuestos son muy bajos en España. Perdonen que le interrumpa y que me ría, porque en fin es... Pero me acaba de llegar un SMS que dice, no sabes lo que dice, sacar un 5 cuesta más de lo que crees. Bueno, vamos a ver, esto obedece a una ironía que tiene su gracia, o realmente a una persona que no está en sus cabales, o que por lo menos ignora absolutamente lo que significa estudiar. O sea, en ningún país del mundo le dan a una persona una beca con un 5,5. Y bueno, ya con un 5,5 a la española, vamos, ni borrachos. El problema de Montoro de decir que los impuestos están bajos es que, claro, si su perspectiva es que pagamos poco, pues nos llevarán a pagar todavía más. Que, claro, de hecho, en esas declaraciones insinuaba que, bueno, que puede haber nuevas subidas porque, total, estamos pagando poco al final. Al final lo que va a conseguir es una mayor caída del consumo, un mayor aumento del fraude y de la economía sumergida y yo creo que menor incentivo menos para trabajar productividad, más. claro. Y para invertir, es decir,
Quiero decir, si eres un inversor extranjero que está mirando, ¿invierto o no invierto en España? ¿Cuáles son los catalizadores del crecimiento? ¿Calidad del capital humano, de los trabajadores? Pues no. Precisamente, entre otras cosas, por el sistema educativo. ¿Energía barata? Pues no. ¿Impuestos bajos? Pues tampoco. Entonces, claro, todavía los impuestos más altos es que nadie va a querer invertir en este país. Pero bastante obvio, eso se cae de su peso. Y luego, bueno, pues el tema Bankia continúa. Ya lo decíamos que Luis de Guindos quería revisarlo. Esto es lo que pues sabíamos ayer. Y hoy parece que Goyri-Golzarri se defiende, amenazando con su dimisión. El economista Goyri-Golzarri se defiende de la tijera de Guindos y expansión. Goyri-Golzarri dejará Bankia si le rebajan las ayudas. Una parte de la comunidad financiera, si bien es verdad que la competencia de Bankia, pues lo que está diciendo es que Goyri-Golzarri no solo ha pedido dinero para sanearse, sino para sobrecapitalizarse, de modo que en el futuro pues ya tengan un colchón pagado a costa de todos los contribuyentes. ¿Será verdad o no lo será? Bueno, quizá el problema de fondo sea que estas cosas son tan arbitrarias que caben todas las posibilidades y que es imposible de fiscalizar. Además, que quiere sobrecapitalizarse, a mí yo no tengo ningún problema, pero que lo haga con los acreedores del banco, que lo haga con los que se han arriesgado, con los bonistas, que sobrecapitalizar a todos los españoles. Que se sobrecapitalice todo lo que quiera con los que se han arriesgado, pero no conmigo, ni contigo, Susana, ni contigo, César, ni con Juan Ramón, ni con los que no tenemos nada que ver con lo que ha ocurrido ahí. Es que esto voy a sobrecapitalizar porque yo el año que viene doy beneficios. Toma yo. O sea, yo con eso doy beneficios y seguro que, vamos, no cobro ni lejanamente el sueldo de Goyri. O sea, es que es algo de verdad de una desfachatez, pero notable. Creo que era el The Economist, no estoy seguro, pero que decía que ahora ya todos los españoles son banqueros, pero no banqueros porque hayan decidido acudir voluntariamente a una ampliación de capital de Bankia. Y bueno, terminamos con una noticia más del gobierno, la lleva el economista. Economía prepara un blindaje anti-OPAs para Repsol y Red Eléctrica Española. Volvemos a empresas nacionales. Y... Esta semana contaban que resulta que hay 23 de las 35 empresas del IBEX 35 cuyo valor en bolsa está por debajo de su valor contable, porque muchas de ellas desde que empezó el año han caído en torno a un 50%. Entonces ya había cierto run-run en el mercado porque había algunas compañías que debido a que su capital social estaba muy diluido, pues temía que ante su bajo precio viniera algún gran inversor internacional y las compre, y eso puede pasar. Y entonces le habían pedido al gobierno que blindara el capital o que pusiera algunas normas como diciendo, a ver, si vas a comprar más del 25% del capital de una compañía en bolsa española, entonces yo te tengo que dar permiso. A mí me parece eso una auténtica barbaridad, es que eso todavía va a atraer, a expulsar más a los inversores extranjeros. Me da igual que sea una compañía energética, una constructora, una telefónica, un Santander. Hay que dejar libertad al mercado y si de verdad están a buen precio y es interesante para cualquier otro inversor, pues se beneficiarán los pequeños accionistas y una OPA. Aparte que normalmente este tipo de legislaciones las promueven los directivos incompetentes porque tienen miedo de que vengan de fuera y te saquen. Exactamente, porque en el Consejo de Repsol, donde es verdad que hay alguna persona competente, pero hay gente del Partido Nacionalista Vasco, de Convergencia y Unión y del sector rubalcaviano del Partido Socialista, si llega gente competente, a todos esos los largan a la calle a patadas. Es que creo que estaban temblando empresas desde Repsol hasta Indra, hasta concreto... Telefónica. Creo que las que más a salvo estaban, debido a que en bolsa habían aguantado muy bien, estaban a buen precio, eran Amadeus, Inditex y la tercera no recuerdo ahora muy bien. Pero el resto estaban temblando. Sobre todo las de capital muy diluidos. Se salvaban FCC, Acciona, que estas como tenían el capital muy poquitos. Lo que decía Juan Ramón, no, la empresa no estaba temblando. Los que estaban temblando eran los directivos. Bueno, pero eso siempre... Porque los pequeños accionistas, si viene una oferta a buen precio, de donde sea, pues dirán, deciden, me interesa o no me interesa. Seguramente más de uno pensará que siempre habrá alguien que nos recapitalice. En fin, doña Susana, don Gabriel, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Imperiosamente nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.